Hola, el día de hoy vamos a hacer el problema número 3 de la guía de ejercicio 2, el cual consta en un ejercicio de sistemas por unidad, pero ya ahora en el ámbito en el control de las tensiones que se le quiere llegar a una carga. ¿Ya? Bien, entonces el problema nos dice, el generador de la figura alimenta una carga, que es esta carga, que posee una potencia activa de 150 megawatts a un factor de potencia unitario. ¿Qué nos dice eso? Que el S es igual al P, porque el factor de potencia es igual a 1. ¿Ya? A través de un transformador de 3 devanados, ¿ya? Y 2 líneas en paralelo. En el terciario del transformador se ha previsto la conexión de una reactancia de 5,175 ohms por fase para compensar la capacidad de las líneas en situaciones de poca demanda. Trabajando en por unidad, acá nos dan la potencia aparente base y la tensión base. Y luego, sabiendo que la tensión en el generador puede variar entre estos rangos, se le pide determinar si es necesario conectar la reactancia para mantener la tensión del nudo de consumo en 400 kV en las condiciones de demandas indicadas. Entonces nos dicen que estos 400 kV se tienen que mantener en esta barra que está acá. ¿Ya? Entonces esta barra sería como una barra de tipo carga, donde tenemos una carga que está saliendo. ¿Ya? Entonces, acá, primero para el transformador, yo lo que hice en este problema, bueno, siempre se hace en estos ejercicios separar el sistema por zonas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Ya? Entonces yo así, para tener como una referencia más sencilla, yo dije ya, la zona del primario va a ser zona 1, zona del secundario zona 2 y la zona del transformador terciario zona 3. ¿No? Entonces, nos queda así. ¿Ya? Entonces esto es la zona 1. Esta es la zona 2 del secundario. Y esta es la zona 3. Bien. Ya. Entonces nos dan acá los datos. Nos dicen que los transformadores, este PS es primario secundario. ¿Ya? Voy a anotar las tensiones acá también. Entonces primario secundario dice que son 400 kilovolts en el primario y 11 en el secundario. Entonces acá PS, yeah. Entonces acá tenemos 400 kilovolts y en el secundario son 11 kilovolts. ¿Ya? Después el transformador primario terciario 466 400 kV a 66 kV. Luego el secundario terciario, el secundario tiene 11 kilovolts y el terciario son 66. Bien, entonces acá podemos observar que todas las zonas están, ¿cómo se dice? Están, así por decirlo, cuadradas, así no hay para qué buscar una nueva relación de voltajes, porque está todo así, está todo parejo ya. Acá en cada zona están los voltajes así que deberían ser, ¿ya? Porque por ejemplo si acá, no sé, pues tuviéramos un 66 con un, no sé, un 12, dependiendo, como acá nos dicen que son 11 kilovolts, acá habría que buscar una nueva relación.
pero como los tres transformadores están balanceados así en su voltaje de primario a secundario, ¿ya? No es necesario hacer eso. Bien. Entonces, lo primero que nos piden es el esquema en por unidad del CEP, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar, hay que hacer la tabla de datos por zonas, ¿ya? Entonces, lo primero, la tabla de datos. Bien. Entonces yo dije que son 3 zonas, ¿ya? Acá tenemos la zona 1, y zona 3, ¿ya? Y acá tenemos la aparente base, el voltaje base y el Z base. Ya. La aparente base de la tabla son 100 MVA, ¿ya? Como estamos viendo un caso ideal, esos 100 MVA se repiten, se mantienen constantes en las 3 zonas, ¿ya? Ahí tenemos 100, 100 y 100. MVA. ¿Ya? Luego, el voltaje base en la zona 1, ¿ya? En la zona 1 es todo esto, ¿ya? Entonces el voltaje base son 400 kilovolts, ¿ya? Son 400 kilovolts. En la zona 2, zona del secundario, son 11 kilovolts. Y la zona del 3 eran 66 kilovolts, ¿ya? Ahora para el Z base, la fórmula que usé yo es Z base, es voltaje base al cuadrado dividido en el S base, ¿ya? Por temas de tiempo voy a solo reemplazar los resultados, ¿ya? Esa parte se la dejo a ustedes porque igual no es algo tan complicado, ¿ya? En la zona 1 me dio 1600, 1,21 y 43,56 en ohms, ¿ya? Bien. Y voy a ordenar un poquito. Ahora sí. Luego, voy a anotar un par de datos acá. A ver, las líneas son iguales, ¿sabes? Acá se pueden ver que la línea 1 tiene los mismos parámetros, tiene la misma longitud, la misma reactancia por kilómetro y la misma admitancia, ¿ya? Que esta admitancia, ¿por qué dan estas admitancias? Porque en estas líneas, por como tiene 100 kilómetros, nos piden que la modelemos como línea media, ¿ya? Y por eso es que nos dan la admitancia, ¿ya? Básicamente para que los resultados sean más precisos, ¿ya? Sean más reales. Bien. Entonces, ya, estos son los datos. Ya, primero las líneas. Los datos de las líneas son... Ya. El largo son 100 kilómetros. Y... ¿cuál es su reactancia? Son 0,37 ohms por kilómetro. Y la admitancia son
11 microsiemens por kilómetro. Ya. Bien. Ahora voy a calcular, voy a pasar a hacer cambios de base y voy a calcular ciertos valores por unidad. 2 cambios de base y valores AP. Bien, entonces primero para el XPS, que es el transformador primario secundario, que estos son sus datos nominales, ¿ya? Y estos datos están respecto a una potencia aparente propia de 160 MVA, y nosotros tenemos que hacer un cambio de base porque nos dicen que la potencia aparente base son 100 MVA y 11 kV, ¿ya? Entonces, como están en otra base de otra potencia, hay que hacerle un cambio a estos tres transformadores, ¿ya? Bien, entonces XPS va a ser su reactancia, que la entregan en porcentaje. Esto es lo mismo que básicamente 0,2 J, ¿ya? 0,2 J. ¿Ya? Aquí las tensiones, como estamos usando el transformador primario y el secundario, podemos usar la zona del primario o del secundario, cualquiera de estas dos tensiones, ¿ya? Yo voy a usar la del primario, ¿ya? Que la del primario son 400 kilovolts y su voltaje base también eran 400 kilovolts, ¿ya? Bien. Luego las potencias aparentes. La base, que es la primera, son 100 MVA y la nominal son 160, ¿ya? La base va arriba y la nominal abajo. Y 160. Bien. Bueno, si es que ustedes no se acuerdan, esta fórmula viene de acá, ¿ya? Si nosotros queremos pasar un X, es una reactancia con un J. El voltaje base 1, voltaje base 2 al cuadrado por S base 2 y S base 1, ¿ya? Que los que tenían subíndice 1 eran los parámetros nominales del elemento que estamos haciendo el cambio de base. Y el subíndice 2 es el parámetro de la nueva base a que queremos llevar este elemento, ¿ya? Entonces el XPS me dio 0,125 J por unidad. Luego el X primario terciario, ,105J, 66 al cuadrado, y acá lo mismo, 100, 160. Me dio 0,0656J en PU. Luego para XST, X secundario terciario, 0,1J, 11, 11. Y esto me da un PU. Ya. Acá encontramos las reactancias de los transformadores
pero acá hay un problema, que acá nosotros tenemos la reactancia entre primario y secundario, primario terciario y secundario terciario. Pero nosotros no queremos la de los transformadores así de cada par de transformadores. Nosotros queremos la de primario, secundario y terciario por sí solas. ¿Ya? Nosotros lo que queremos es lo siguiente. ¿Ya? Nosotros actualmente tenemos esto. ¿Ya? Tenemos los transformadores. ¿Ya? Bueno, tenemos primario, secundario, terciario. Pero nosotros lo que queremos es pasarlas a reactancias de cada transformador. ¿Ya? Esto es lo que queremos nosotros, ¿ya? Pasar a este esquema que está acá. ¿Ya? Entonces, en ese esquema acá nosotros encontramos el XP, el XS y el XT. ¿Ya? Y este punto sería un neutro, ¿ya? Un voltaje neutro. Bien. Entonces, para llegar a eso, hay unas fórmulas que yo les dejé en el aula que las pueden revisar. Que es la fórmula, las voy a anotar. El XP son un medio de XPS más X primario terciario menos X secundario terciario en PU. XS, un medio también, X primario secundario más X secundario terciario menos X primario terciario. Y X terciario son un medio X primario terciario más X secundario terciario menos X primario secundario. Ya. Estas son las fórmulas que necesitamos para llegar a esta que está acá. ¿Ya? Y todos estos datos que están acá los encontramos previamente. ¿Ya? Ya, entonces. Primero para XP es solo reemplazar datos. ¿Ya? No es nada rumbo. Ya. XP es un medio de 0,125J más 0,0656J menos 0,0625J. Y eso da 0,06406J en por unidad. Bien. Aquí tenemos el primero. Luego X secundario. X secundario es un medio de 0,125 más 0,0625J menos 0,06J. ¿Ya? Entonces eso a mí me dio 0,0609 JPU. ¿Ya? Y para X transformador terciario, en medio 0,0625J más 0,0656J menos 0,125J. 0,001562J.
por unidad. Ya. Y estos son los resultados de cada reactancia de esta de acá. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos falta? Ya tenemos estos parámetros en la base que nos dice el enunciado. Ahora nos faltan las líneas. Nos falta la línea y la carga pasarla por unidad. ¿Ya? Bien. Las líneas APU. Ya. Entonces las líneas, como son iguales, yo voy a decir ZL1 es igual a ZL2. Bien. Pero si ustedes se acuerdan, estas líneas tenían una longitud y su reactancia estaba dada en ohm por kilómetro. ¿Ya? Entonces el ZL va a ser 0,37%. ¿Ya? Van a ser 0,37 ohm kilómetro por 100 kilómetros. ¿Ya? Aquí se simplifican estos. ¿Ya? Y me da que son 37 ohms. ¿Ya? Son los que están a lo largo de toda la línea. ¿Ya? Pero después, si la queremos pasar a por unidad, el XL1, la tenemos que dividir por su impedancia base. ¿Ya? ¿En dónde se encuentra las líneas? ¿Ya? Las líneas se encuentran en la zona 1. ¿Ya? Y la zona 1 tiene una impedancia de 1600. ¿Ya? 1600. Y eso da 0,02312. Y acá tienen que agregarle el J. ¿Ya? Bueno, esto se repite lo mismo para el XL2. ¿Ya? Bien. Ahora voy a también pasar a por unidad el reactor. ¿Ya? El reactor acá nos dice que tiene una impedancia base de 5,175 ohms por fase. Entonces, si analizamos para una fase, nos quedaría que el XPU va a ser 5,175 dividido en su impedancia base. Y esta está en la zona 3. ¿Ya? Y como está en la zona 3, hay que dividirlo por 43,56. 43,56. 0,1188 J. Bien. Me faltan las admitancias. Bien. Las admitancias tienen el mismo largo de la línea, pero ahora son 11 microsiemens por kilómetro. ¿Ya? El IL1 son los 11 por 10 a la menos 6 Siemens por kilómetro. Y acá las multiplicamos por 100. Son los 100 kilómetros. Entonces se simplifican. Falta un J. Y da 0,0011 J. Siemens. Bien.
y luego la pasamos a su valor en por unidad y L1 en PU, que acá nosotros cuando tenemos una admitancia no es lo mismo pasarla por unidad si fuera como por ejemplo una impedancia, porque si ustedes se acuerdan, si nosotros queremos pasar un ZPU va a ser el Z real dividido en su Z base, ¿cierto? Pero si nosotros nos acordamos que una admitancia es el inverso de un Z, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde tenemos la admitancia, nosotros no la dividimos por su impedancia base, la tenemos que multiplicar por su impedancia base, porque como es una admitancia, es el inverso de la impedancia, de la impedancia, se tiene que multiplicar, ¿ya? Entonces la admitancia está en la zona 1 y como está en la zona 1 se multiplica por los 1600. Ya, y eso me da 1,76 J en por unidad. Bien. Luego para la carga, ya, este voltaje de carga es el que está acá, ¿ya? Y este, como está en la zona 1, el voltaje base son 400 kilovolts, ¿ya? Y también en el enunciado nos dice que... ¿Dónde está? Aquí está. Que dice que la reactancia, que si será necesario conectar la reactancia para mantener la tensión del nudo de consumo en 400 kilovolts, ¿ya? Cuando ustedes le dicen que algo se quiere mantener en tan tensión es porque le están dando ese parámetro, básicamente, ¿ya? Entonces el VC va a ser los 400 kilovolts dividido por su voltaje base, que son también 400 kilovolts, ¿ya? Entonces va a ser 1 ángulo 0 en PU, ¿ya? Luego la potencia aparente de esta carga, como el factor de potencia es 1, nosotros podemos decir que la potencia aparente es igual a la potencia que tiene la carga, ¿ya? Que son los 150. Entonces 150 MVA dividido en la aparente, que también son 100 MVA, esto da 1,5 en por unidad. Bien. Y ahora que tenemos todos los parámetros del sistema en por unidad y con y los primeros valores con los cambios de base que pide el enunciado, podemos hacer el circuito en por unidad, el esquema, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí tenemos la fuente, que es del generador. Aquí tenemos la barra del generador. Este es el VG. Este parámetro que está acá sería el transformador del secundario, sería el XS, ¿ya? Acá estaría el neutro, y si bajamos nos encontramos con el transformador terciario. Y siguiendo, el
transformador primario y transformador terciario. Y la barra. Bien. Entonces tenemos transformador terciario y después acá, si bajamos, tenemos el reactor. Claro. Ya, aquí el reactor está conectado a tierra. XPU. Ya, entonces acá tenemos transformador terciario, primario y secundario. Esta sería la barra del primario. Ya. Acá tenemos este nodo. Acá tenemos la línea. Y acá tenemos la admitancia. Que está aterrizada a tierra también. Y acá también. Bien. Y acá tenemos la misma barra de consumo. Y como las líneas son iguales, puedo llegar y hacer esto. Bien. Y nos falta la carga. Ya. Entonces este sería XL1, XL2. Este sería I medios y 1 medios. ¿Ya? Y acá hay 2 medios. Línea media. Bien. Acá tenemos la barra de consumo y la carga. ¿Ya? Acá pasa una corriente por la carga, que va a ser I carga. Y el otro análisis que también hay que hacer, como las líneas son iguales, esta corriente que está acá va a ser esta misma que está acá, estas dos, pero dividida en, cada una aporta la mitad de la corriente de la carga, ¿ya? Entonces esta sería IC medios y esta de acá IC medios también, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El esquema por unidad ya lo tenemos, ¿ya? Ahora nos piden la corriente que circula por la línea 1. Por la línea 1, la línea 2 debería dar lo mismo, porque son iguales las líneas. Nos piden esta corriente, ¿ya? Esta corriente que sería IL1, ¿ya? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es la corriente que circula por la carga, ¿ya? Entonces, primero, para el inciso B, primero, para la corriente IC, ¿ya? Para la corriente IC por unidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Es simplemente C va a ser igual a el SC, que es la aparente, dividido en el voltaje de la carga.
¿ya? Acá cuando trabajamos por unidad, el raíz de 3 no está, ¿ya? No se usa acá por unidad los raíz de 3, al menos para calcular la corriente, ¿ya? Entonces, si reemplazamos los datos, el SC era 1,5 y el voltaje de la carga era 1 por unidad. Y esto me da 1,5 en por unidad, la corriente en la carga, ¿ya? Entonces, si tenemos esta corriente, tenemos estas dos corrientes que están acá, ¿ya? Entonces, a estas corrientes les voy a poner otro nombre, digamos que sea I1, ¿ya? Entonces, I1 va a ser simplemente IL1 dividido en 2, ¿ya? 1,5 dividido en 2, ¿ya? Y eso es 0,75 por unidad, ¿ya? Bien. Entonces ahora tenemos que, para la corriente de la línea 1, voy a definir otra corriente acá, que esta digamos que se llama I2. Esta es I2, ¿ya? Y voy a hacer un esquema acá para que se entienda. Donde acá tenemos la barra, tenemos la caja, de la línea, bien. Esto es lo que tenemos, ¿no? TPC, este es el B primario, ¿no? Esta es la corriente I1, I2, y este es IL1, el que nos están pidiendo. Bien. Entonces, acá nos tenemos que acordar un poquito de teoría de circuito, que si nosotros sabemos que tenemos acá este voltaje, y este voltaje es básicamente un nodo así con una tensión, y como este nodo es el mismo que este nodo que está acá, este BC también va a estar acá, ¿ya? Entonces, para la corriente I2, por ley de Ohm simplemente, decimos que BC por IL1 medios va a ser igual a esta corriente, ¿ya? Entonces 1 por 1,76J dividido en 2, eso me da 0,88J en por unidad. Entonces luego para IL1 va a ser simplemente hacer un LKC en este nodo, ¿ya? Entonces para IL1 va a ser simplemente I1 más I2. I1 me dio 0,75 más 0,88J en por unidad. Bien, eso sería la letra B, ¿ya? Bien, entonces ahora nos piden la tensión en la barra del transformador primario en por unidad y en kilovolt. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la tensión que está acá, la tensión que cae en esta barra, ¿ya? Bien. Entonces la letra C nos piden BP. Ya. Para BP voy a copiar este esquema que tengo acá. Bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que conocemos actualmente de este esquema? Conocemos esta corriente IL1, este potencial que está acá. Bien. ¿Y qué es lo que queremos saber? Este potencial de acá.
Y como yo les mencioné previamente, que esta barra, como es un nodo básicamente, que conecta hartos elementos, este nodo que está acá es el mismo que está acá. Y para este caso de acá pasa prácticamente lo mismo. Este nodo que está acá es el mismo que está acá, ¿ya? Todo esto es un nodo, ¿ya? Todo esto es el mismo nodo y tiene el mismo potencial, ¿ya? Entonces, este punto que está acá también es BP, ¿cierto? Y acá tenemos el IL medios, el IL1 medios, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el BP? Acá voy a hacer una diferencia de potenciales, que si ustedes saben, si nosotros restamos este potencial con este potencial, nos tiene que dar el potencial de acá también, ¿cierto? Entonces, por diferencia de potenciales voy a decir BP, el voltaje en la barra primaria, menos el voltaje en la carga, tiene que ser igual al voltaje de la línea 1, ¿ya? Y si acá despejamos para BP, nos queda que BL1 más BC va a ser el potencial que estamos buscando, ¿ya? Y todos esos datos lo tenemos, ¿ya? El voltaje en la línea 1 va a ser XL1 por IL1. Y el BC es simplemente el que tenemos de datos, ¿ya? Entonces BP va a ser XL1, que XL1 son 0,02312 J por la corriente de la línea 1, que la corriente de la línea 1 acá está, 0.75088 J. 0.75 más 0. J. Y el BC era 1,5 por unidad. Ángulo 0. Entonces el BP me dio 0.9798 con un ángulo de 1.014 por unidad, ¿ya? Y si ustedes el BP lo quieren pasar a valor real, es simplemente multiplicarlo por su valor base, ¿ya? Entonces el BP real va a ser el BP por... ¿En dónde está el BP? En el primario. ¿Ya? Entonces, como está en la zona de la zona 1, la tensión base son 400 kilovolts, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por 400 kilovolts, ¿ya? Y eso me da 400 por 0,9798, 391,92, y el ángulo se mantiene, 1.014 kilovolts, ¿ya? Estos serían los resultados. Bien. Entonces ya tenemos la letra C. ¿Qué nos piden ahora? Para el caso del interruptor cerrado, calcule la corriente que circula por la reactancia X. Y después, si es necesario, conectar la reactancia para mantener la tensión del nudo de consumo. Bien, hagamos la letra D primero. La letra D. Ya. ¿Qué es lo que nos piden acá? Nos piden... la corriente que circula por la reactancia X. Ya. Esto es como que está un poquito al revés acá. Porque estamos analizando primero el caso de que si es necesario, si es que la tensión del generador puede cumplir con estas condiciones sin conectar el reactor, ¿ya? Así que voy a hacer eso primero, ¿ya? Y después voy a calcular la letra D, ¿ya? Que me parece más ordenado hacerlo así. Bien. Entonces, caso 1,
sin conectar el reactor. Sin el reactor. Bien. Voy a copiar el esquema, un poquito el esquema acá. Primero mencionar que ya, entonces como conocemos este potencial, ahora necesitamos saber la corriente que circula por acá, ¿ya? Que sería la corriente del primario, ¿ya? Pero nosotros sabemos que esta corriente del primario va a ser esta misma que está acá, pero dividida en dos, IP medios y IP medios, porque las líneas son iguales, ¿cierto? Bien. Entonces ahora lo que nos falta es encontrar esta corriente que está acá, ¿ya? Para seguir con el análisis, ¿ya? Entonces primero para IP2 para IP, ¿ya? Entonces yo voy a calcular esta corriente que está acá, que voy a decirle que se llama esta que está acá, esta voy a decir que se llama I3, ¿ya? I3 va a ser BP por IL1 medios, ¿ya? BP lo calculé recién, 0,98 0,97 98 1,014 por IL1 medios. IL1 medios, ¿cuánto era? 1,76 J dividido en 2. Ya. Eso me da 0,8622. $91,014 por unidad. Ya. Entonces esta corriente es la que circula por acá. Y tenemos esta también. Y podemos encontrar esta. ¿Ya? Entonces, por LKC, sabemos que IP medios tiene que ser igual a IL1 más I3, ¿cierto? ¿Ya? Que IL1 eran 0,75 más 0,88 J más la que encontramos recién, 0,8622 91,014. Y el IP medios, entonces el IP da, bueno, si ustedes calculan esto y después despejan IP, a mí me dio 3,7813. 67,1319. Por unidad. Ya. Entonces esa sería la corriente del primario. Ya. Y voy a copiar este por acá porque lo vamos a usar. Bien. Ya. Entonces, para el caso 1, como estamos trabajando sin el reactor y este switch está abierto, entonces como este switch está abierto, esta reactancia no está. Ya no está, como no está conectada a tierra, no circula ninguna corriente por acá, entonces esta reactancia, si multiplican la corriente que vale 0 por esta reactancia, no se anula, ¿ya? Básicamente eso es lo que pasa. Bien. Entonces, dicho eso,
como esta corriente que está acá, sería la I terciario, no está, porque como no está abierto, la corriente del primario, esta que está acá, va a ser la misma que circule por acá, ¿ya? Para este caso pasa eso. Entonces acá también va a tener IP. Y acá también vamos a tener IP, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Nos piden encontrar ¿ya? El voltaje en el generador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Primero, voy a encontrar el voltaje del neutro, ¿ya? Y para el voltaje del neutro, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada, voy a poner esta barra también acá, que sirve como referencia, BP, ¿ya? Entonces lo primero que voy a encontrar es este voltaje que cae acá, Vn, ¿ya? Entonces, por diferencia de potenciales, Vn menos Vp tiene que ser igual a Bxp, ¿ya? Entonces despejamos Bxp más Vp. Entonces Bn va a ser Bxp. Bxp sería IP, que IP son 3.7813 63 1369 por XP. Y XP, ¿cuánto nos dio? Nos dio esto que está acá. Entonces XP es por 0.06406J, ¿ya? Más BP. Y BP, ¿cuántos nos dio inicialmente? Nos dio esto. Ya, 0.97 98 1.014. Entonces el voltaje en el neutro me dio 0.7646 8.3828 por unidad, ¿ya? Bien. Entonces, como tenemos este potencial ahora, y nos piden hacemos lo mismo de nuevo, ¿ya? Este potencial menos este potencial tiene que ser igual a este potencial, ¿ya? Entonces, para Vg del caso 1, decimos Vg menos Vn tiene que ser igual a Vxs. Y despejamos para Vg. Voy a ponerle Vg1, como es del caso 1. Vn, Vxs. ¿Ya? Entonces Vg1 va a salir Vn, este que tengo acá, más Vxs, ¿ya? Que Vxs es IP por XS, ¿ya? Y el IP lo calculamos previamente. Sería este por XS. Y XS me dio esto que está acá.
Entonces el VG1, ¿cuánto me dio? A mí me dio 0.58, 0.2, 20, 26,61 por unidad. Y para el VG1 real va a ser VG1 por su voltaje base. ¿Y voltaje base de dónde? Acá está el VG, entonces sería el de la zona 2. Y el de la zona 2 son 11 kilovolts. Entonces sería por 11. ¿Ya? Y eso es 6.3818 con el mismo ángulo en kilovolts. ¿Ya? Bien. Entonces, analicemos el resultado. Ya, el resultado nos dio 6.3818 kilovolts. Y el enunciado, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía que sabiendo que la tensión en el generador puede variar entre 9.9 y 12.1 kilovolts, determine si es necesario conectar la reactancia para mantener la tensión del nudo de consumo. Entonces, como acá nos preguntan en la letra E si es necesario conectar la reactancia, la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque lo que calculamos recién nos dio que la tensión en el generador son 6.38 kilovolts, ¿ya? Entonces tenemos que calcular ahora para el caso 2, que el caso 2 ya va a ser con el reactor, ¿ya? Caso 2. Bien. ¿Dónde está acá? Ahí está. Voy a llevar la misma figura. Ya. Acá el caso 2 es algo similar, ¿ya? Solo que este simplemente ahora se conecta, ¿ya? Entonces si se conecta, lo que nos cambia es que esta corriente ya va a ser distinta, ¿ya? Porque vamos a tener una corriente acá también, una I terciario. Bien. Y acá un I secundario. Ya. Entonces lo primero que voy a calcular, como previamente nosotros calculamos la corriente del primario, que esto nos afecta si es que este estaba conectado o no, y la tensión en el neutro también, vamos a calcularlo, la corriente del terciario. Entonces primero para la corriente del terciario, ya. Entonces acá, como nosotros previamente calculamos el voltaje en el neutro, acá va a ser la corriente del terciario, así por ley de Ohm simplemente, va a ser el Vn por la suma de ambas reactancias, ¿ya? O sea, dividido por la suma de ambas reactancias. Sería xt más x, ¿ya? Y para ahorrar un poco de tiempo, eso me dio 6.3528 con un ángulo de menos 81.617 por unidad, ¿ya? Y ahora para la corriente del secundario tenemos que hacer un LKC en el nodo N y sumar la corriente de primario y terciario para encontrar la corriente en el secundario, ¿ya? Entonces para IS por LKC, IS va a ser IP más IT,
Y si ustedes suman eso, me dio 3.6856 con un ángulo de menos 49.4587 en PU. Bien. Ahí esta respuesta era la que pedían en la letra D, ¿ya? Esta es la corriente que circula por el terciario cuando se conecta al reactor, ¿ya? Ahí ya la tenemos lista. Bien. Y lo último, como tenemos la corriente, ¿ya? Como usamos la corriente, usamos de nuevo el método de la diferencia de los potenciales, que este potencial menos este potencial tiene que ser igual a este potencial. ¿Ya? Entonces voy a decir que BG2 menos BN tiene que ser igual a BXS, ¿ya? Y BXS va a ser igual a IS por XS. ¿Ya? Entonces despejando es IS por XS más BN. ¿Ya? Y eso me dio 0.962 con un ángulo de 15.516 por unidad. ¿Ya? Y ahora si lo pasamos a un valor real, simplemente multiplicándolo por su tensión base, el BG2 real sería BG2 por los 11 kilovolts, y eso me dio 10.5827 15,516 en kilovolts. Y ahí esta sería la respuesta. Bien. Y acá si podemos observar ahora la tensión con el reactor, si está en los rangos que pide que trabaje el generador, ¿ya? Entre 9.9 y 12.1 kilovolts, ¿ya? Entonces sí, era necesario conectar la reactancia para mantener la tensión en esos intervalos, ¿ya? Bien, entonces eso sería el ejercicio de hoy. Cualquier duda, si no entendieron algo, me lo pueden comentar.